Marvel ha creado villanos legendarios como Thanos o Loki, pero también cientos que pasaron sin pena ni gloria. Y si te dijera que uno de ellos combate con pegamento y otro va subido en una rueda gigante, vamos con los 15 villanos más olvidados, raros y, por qué no, entrañables que el universo Marvel ha creado. Algunos tuvieron su momento, otros ni eso, pero todos merecen ser recordados. Empezamos. Hypno Hustler. Imagina a un músico disco con el poder de hipnotizar a su audiencia para robarles la cartera. Debutó en Spectacular Spider-Man número 24, mostrando el lado más psicodélico de Marvel en los 70. Su estética funky es tan absurda que roza lo icónico. Angar el Gritón. Su grito produce alucinaciones, lo que oyes. Surgió en Daredevil número 100 como un reflejo de la contracultura hippie, pero Marvel no supo qué hacer con él. Salió en alguna serie animada y luego al cajón. La Gran Rueda, Big Wheel, un villano que conduce una rueda gigante armada. Apareció en Amazing Spider-Man número 183. Es tan ridículo como entrañable, casi un meme entre los fans veteranos. El Hombre Zancudo, Stiltman. Traje blindado, piernas telescópicas, ambición cero. Ha sido uno de los villanos más parodiados del universo Marvel, aunque su insistencia en volver lo convierte en un clásico de culto. Flag Smasher odiaba las banderas, literalmente. Apareció en Capitán América número 312 con un mensaje antinacionalista que hoy suena más interesante que nunca. Su versión reciente en Falcon y El Soldado de Invierno fue una reinvención, pero el original sigue en el olvido. Magma, Jonathan Darke, villano con control sobre energía volcánica. Debutó en Marvel Team Up número 110, pero, a pesar de su nombre potente y aspecto visual, nunca tuvo una historia digna. Sigue siendo un diamante en bruto para futuras adaptaciones. El Topoide, The Toadman. Alienígenas con cara de sapo que intentaron conquistar la Tierra. Así de marciana era la Marvel de los 60, hoy son más un chiste que una amenaza real. El Puerco Espín, traje cubierto de púas y misiles, suena bien, pero en la práctica no tanto. Al igual que el Topoide, ha sido más un chiste que otra cosa, aunque tuvo un arco de redención breve que lo hizo entrañable. Terrax, el Domador, uno de los heraldos de Galactus. Podía controlar la piedra y la tierra, lo que suena épico. Debutó en Fantastic Four número 211, pero nunca logró hacerse un hueco como Silver Surfer. Omega Rojo, mutante soviético con tentáculos de carbonadium y necesidad de absorber energía vital. Sonaba a rival perfecto para Wolverine, pero Marvel lo fue relegando a roles menores. Boomerang, exjugador de béisbol profesional con boomerangs trucados. Ha sido villano de Spider-Man, Daredevil e incluso antihéroe. En los cómics modernos tuvo una etapa graciosa en The Superior Foes of Spider-Man y suena para la nueva película del Trepamuros. Kangaroo. ¿Un tío con la agilidad de un canguro? Pues sí, este villano ha sido un claro ejemplo de cómo no impresionar a tu audiencia, tan absurdo como olvidable. Mandrill, villano con apariencia de mandril que controla a las mujeres mediante feromonas. Polémico, inquietante y muy de otra época. Solo ha aparecido para recordarnos lo que no debe volver. Plantman, botánico amargado que controla plantas. Salió en Strange Tales número 113 y, aunque nunca fue una amenaza real, su idea inspiró a otros personajes más modernos con ese tipo de poderes. Space Pod Pete, Trapster, un tipo que lanza pegamento. Suena a broma, pero es real. Pete ha sido el hazmerreír de Marvel. Ni cambiando su nombre a Trapster pudo ganarse respeto, pero es tan infame que ya se ganó nuestro cariño. ¿Conocías a alguno de estos villanos? ¿Te gustaría verlos en el cine o mejor los dejamos en paz? Cuéntamelo en comentarios y ya sabes, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con ese colega que cree que lo sabe todo sobre Marvel. Nos vemos en el próximo.